Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros auditores, a nuestros seguidores de las redes sociales, de Facebook. Como ustedes ya saben, la pandemia nos ha obligado a transformar esto en conversaciones virtuales a través de las plataformas que nos permiten estar conversando con distintos personajes sobre la contingencia y lo que está pasando en el país, sobre todo de lo que nos convoca, que es el proceso constituyente. Ayer estuvimos hablando con la doctora Cordero, una muy entretenida conversación, y hoy día, como ustedes saben, tenemos un gran invitado. Él fue ex concejal de la Comuna de Las Condes, ex senador también, y ex presidente de Renovación Nacional. Don Carlos Larraín, muy bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas, Eduardo. Muy bien, gracias. Por supuesto, agradezco la invitación. Y aquí me tiene listo para su pregunta. Muchas gracias, don Carlos. Vamos a entrar en materia bien rápido. Bien. Esta conversación es producto de que se suspendieron las elecciones, teníamos elecciones. Yo siempre me río porque la gente me decía, bueno, ¿cuándo son las elecciones? Yo partí diciéndole a la gente el 11 de abril. Vote por Eduardo Cretón como constituyente el 11 de abril. Después tuve que decirle, no. El 10 y el 11 de abril vote por Eduardo Cretón. Y ahora es el 15 y el 16 de mayo. Se aplazaron las elecciones por la pandemia. Los candidatos y los políticos tenemos que ser capaces de anteponer los intereses de la ciudadanía, y cuando está en juego la salud, la verdad es que no queda de otra. ¿Qué le parece a usted que se hayan aplazado las elecciones? ¿Tiene alguna crítica a la forma en cómo se hizo esto de que no se pueda hacer campaña, no se puedan recibir aportes? ¿Y cree que va a ser posible realizar las elecciones el 15 y 16 de mayo? Bueno, la segunda parte yo tendría que ser adivino, ¿eh? Y la verdad es que eso no me resulta. En cuanto a lo primero, yo creo que había que postergar las elecciones, fue una necesidad. Pero creo además que fue una necesidad que nos ayuda porque eso puede permitir que más gente mayor vote. Creo que el mayor factor desestabilizante en el plebiscito fue precisamente el hecho de que los mayores de 50, 55 años votaron en una muy baja proporción. Creo yo que si se repite el esquema del plebiscito, estamos fritos y sin novedad. Así es que me parece a mí que esto de abrir la elección en 2 días, de regular el acceso a las mesas para en fin, distanciar a la gente, debiera ser un factor de apaciguamiento de los temores. Ahora, yo pienso que con las noticias que siguen entrando, hay mucha incertidumbre sobre la fecha y van a persistir muchos de los temores que quisiéramos evitar. Y por eso yo creo que es importante persuadir a la gente de votar, hacerla entender que con el proceso de vacunación los riesgos han disminuido, por lo menos para las personas mayores. Y así es que, en definitiva, creo que fue una buena cosa. La postergación me refiero. Y además hay otras diferencias con el plebiscito del 25 de octubre, que en el plebiscito era una pura opción, apruebo o rechazo. Ahora hay más papeletas que nunca, alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes. Entonces, la verdad es que calculaban que son 5 minutos al menos por persona votando, y encontrar a los candidatos en así una sábana es muy difícil para la gente. Mira, Eduardo, esta elección es hecha montados en el caballo del hiperdemocratismo. Y yo no he visto elección menos democrática si por eso entendemos que la gente vote en torno a cosas que conoce, que sepa lo que están haciendo. Esto ocurre porque en el diseño electoral que se hizo el año 14 fue, creo, el tamaño de los distritos es simplemente gigantesco, porque con la obsesión de proporcionalizarlo todo, se pasaron de rosca. Yo creo, y traté cuando fui presidente del partido, de la mano con Ignacio Walker, que, en fin, yo no veo las cosas como las suele ver Ignacio Walker, pero creo que teníamos un punto valioso en eso de procurar proporcionalizar un poco el sistema binominal. Pero lo que tenemos hoy día provoca en la jaula de monos que tenemos en el Parlamento
y el hecho de que no haya gobernabilidad, bueno, sobre eso se puede hablar después. Yo compadezco al próximo presidente de la República, sea quien sea, y creo que los candidatos a la convención constituyente tienen una tarea ímproba. Yo tengo amigos que son candidatos en distritos que tienen 1 millón de inscritos, Imagínense. 1 millón de personas con derecho a voto, y con poca plata, además. Pero, y luego con la confusión de caras y nombres. En fin, los constituyentes tienen una tarea muy dura. Yo te felicito por haber aceptado el encarguito que te cayó. Pero yo estoy seguro que estás viendo burros verdes en tu tarea. Y explicar los contenidos de una constitución, oye, hace falta bastante más que un Zoom, te puedo asegurar. Sí. Bueno, saludar a toda la gente que nos está viendo. Paola Cruz es candidata a concejal en la comuna de Lautaro. Y este distrito, el distrito 22, es un distrito que históricamente ha sido centro-derecha, pero que también es un distrito que tiene sus particularidades. Como usted decía, es muy grande. Hay 16 comunas y desde Purén a Lonquimay hay distancias bastante grandes, o desde Melipeuco hasta Renaico también. Entonces, se hace todo muy complejo y se cruzan elecciones que no tienen nada que ver una con otra, porque no tiene mucho que ver un concejal con un constituyente. Entonces, la verdad es que ha costado en la calle explicarle a la gente cuál es la labor de un constituyente. Además que en Chile tenemos el mal de que nadie quiere hacer su pega, porque el concejal quiere ser alcalde, el alcalde quiere ser diputado y el diputado quiere ser senador. Entonces nadie sabe bien cuáles son sus funciones y hemos tenido una cantidad de candidatos proponiendo una lista de supermercados y cosas que ellos realmente no pueden cumplir. Saludo a Luciano Rivas, que es nuestro candidato a gobernador acá en el distrito, o sea, en la región de la Araucanía, don Carlos. Él ha apoyado desde Hemópolis hasta el Partido Republicano, el candidato oficial, así que un abrazo muy grande a nuestro candidato a gobernador, que esperamos que le vaya muy, muy bien también. Vamos con la segunda pregunta, y esta creo que es muy importante. Costó, pero se logró. Hubo unidades de Hemópolis hasta el Partido Republicano. Se agradecen mucho los gestos de generosidad de varios de los partidos de Chile Vamos en ceder cupos para que el Partido Republicano también pueda tener sus candidatos, y se logró ir en una sola lista, versus una dispersión tremenda de las listas de la centroizquierda y de la izquierda. Acá en el distrito son 6 listas. 2 de ellas, uno podría decir, son más de este lado, que tiene que ver con el Partido Conservador Cristiano y con Chile Vamos, pero la izquierda va en general dividida en todas partes. Y la derecha va unida en todas partes, salvo algunas excepciones muy lamentables como candidatos que van por fuera de pacto, que la verdad es que tienen muy pocas posibilidades. Pero en general estaba esa sensación de que al ir todos unidos en una sola lista íbamos a tener un buen resultado electoral. Sin embargo, el informe de los partidos de Chile Vamos indica que nosotros, con suerte, tendríamos 54 constituyentes y el tercio 52. ¿A qué cree que se debe esta baja expectativa en comparación al exitismo que se vivió en algún minuto por parte de Chile Vamos? Bueno, el exitismo ese era consecuencia de que el año 17 la derecha obtuvo más o menos, me puedo equivocar en unas décimas, 38% de los votos. Y con ese 38% obtuvimos 46% de los asientos en el Parlamento. Bueno, entonces conseguimos una sobre representación. Y bueno, eso no, por lo pronto nos engañó un poco, porque entraron al Congreso mucha gente que no tiene nada que ver con nosotros. Tenemos una cantidad de chiflados y de locos que da miedo. Hoy día estuve hablando con un diputado de Renovación Nacional que se llama Andrés Celis, que es de una familia conocida en Viña, que ciertamente ha tenido un buen pasar y que, bueno, gana una renta que está entre 8 y 10 millones de pesos al mes como diputado. Pero se permitió decir en un debate televisado, yo estaba con el Heraldo Muñoz, se permitió decir, diputado Renovación Nacional por Viña del Mar, que es un lugar bastante pacífico, que si no se aprobaba el tercer retiro de 10%, íbamos a tener otro 18 de octubre. Entonces yo medio picado le dije, pero a ver, viejito, ¿qué estás diciendo? ¿Que tú vas a ser de la primera línea? Me parece que en eso estás pensando.
Bueno, o sea, se nos colaron un montón de gente que no debiera estar en los partidos de derecha. Por supuesto, pueden estar en tantos otros, pues hay como 20 partidos de izquierda. Pero no, nos metieron la mula y ahí estamos. Entonces, ya, ahí nos autoengañamos y seguimos pensando que teníamos una buena representación parlamentaria. No la tenemos. Yo creo que aquí puede pasar lo mismo. Puede que elijamos entre 52 y 54 constituyentes. Ojalá tú seas uno de ellos. Lo deseo auténticamente. Pero, ¿cuántos se nos habrán pasado? Va a haber mucho gato por liebre. Y va a ser sumamente complicado el trabajo y los constituyentes van a tener que desarrollar un pellejo allí muy reduro. Y yo espero que el buen clima de Victoria, el aire oxigenado, etcétera, te dé a ti mucha resistencia, porque yo creo que la convención va a ser literalmente sitiada. Hoy día lo que decía Selig era una suerte de amenaza. Bueno, eso se va a multiplicar por 20. Ya la Bárbara Figueroa convocó a un paro nacional para el 30 de abril y lo llama, fíjate tú el descaro, paro sanitario. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que va a incluir a los que deben estar en los hospitales ayudando, como han ayudado en lo de la epidemia. Oye, o sea, el descaro, o sea, es impune la actitud subversiva de la izquierda, y eso hay que repetirlo ya, y hay que prepararse para eso. Así que te vuelvo a decir, prepare el ánimo para cuando seas constituyente. Muchas gracias, don Carlos. Sí, que la tarea... No terminé de decir, de contestar tu pregunta. Hubo, ya te digo, ese precedente en las elecciones del 17, no estuvo contento un tiempo, pero efectivamente no elegimos a los que debíamos, y ahora va a operar más o menos la misma división. Creo que el que vayan los conservadores cristianos, que se llaman, que son básicamente evangélicos, no va a ser tan perjudicial en tu caso, porque ellos no suelen votar por nosotros en circunstancias normales. Así que no creo que el perjuicio vaya a ser, te vaya a sustraer mucho voto. Algunos sí. Es muy importante lo que usted decía, y que es muy similar a lo que ocurrió con respecto al 2017. Tanta verdad en tan pocas palabras, dice Francisco Faría. Muchos infiltrados en la derecha, algunos llegan a ser presidentes. Está enojado, Francisco, pero yo lo comprendo muy bien. Sí. Pero el problema que tenemos hoy día con esto de que logremos un poquito más del tercio es que vamos a tener en la convención un tercio débil, como se le llama. Y eso quiere decir que de los 54 constituyentes que logre tener el pacto, si es que se descuadran 5 o 6 en una votación, que es muy probable, puede estar cualquier cosa en jaque. Pero cualquier cosa, yo lo hablaba con mis amigos del rodeo, yo sé que a usted también le gustan las tradiciones, y le decía, mira, el problema es que acá hoy día no va a ser que quieran prohibir el rodeo a nivel constitucional, sino que más bien van a querer poner los derechos de los animales en la Constitución. Y para eso te aseguro que vamos a tener gente de nuestro mismo sector proponiendo derechos de los animales en la Constitución. Entonces, esto del tercio del tercio frágil va a ser muy complejo, porque si bien se logró unidad, no se hizo el trabajo programático de cuáles van a ser los ejes principales del pacto en la convención. Mira, Eduardo, estás diciendo la Biblia. Yo fregué y fregué y fregué a la directiva de Renovación Nacional para que se preparara una especie de silabario constitucional y que los precandidatos tuvieran una semana o 3 días para leerse el silabario y decir paladinamente si estaban o no de acuerdo con esas definiciones mínimas, que yo creo que serían muy parecidas en Renovación Nacional y en la UDI, y en el Partido Republicano. Bueno, se preparó un silabario, lo preparó Víctor Manuel Avilés, que es miembro del Tribunal Supremo y profesor de Constitucional en la Chile. Oye, no lo circularon, no se lo mostraron a los precandidatos. Y vino el momento de cerrar las listas y se nos colaron unos pajaritos, ¿para qué te digo? Tú hablabas del rodeo. Bueno, a mí me gusta así el rodeo y me gusta el lazo y me gustan todas esas cosas. Oye, y he corrido en vacas, terminé más molido que no te digo.
y cuando era alcalde de Las Condes. Mira, quiero terminar diciéndote que no hubo un trabajo de educación de los candidatos, que no era imposible. ¿Eh? Y lo que es peor hoy día, los candidatos no dicen lo que quieren defender, salvo los más preparados, los que son más articulados y más ordenados de cabeza. Tema del animalismo. Yo estoy ayudando a un cabro que se llama Ruggero Cozzi, que no es tan cabro, ¿eh? Un hombre joven. Buen candidato también. Va de candidato. Entonces, el otro día, en un distrito que es bastante agrícola, la Quinta Interior, se topó con un grupo se reunió con un grupo de agricultores y uno de ellos paró la mano y le dijo: mire, Ruggero, yo votaría por usted con mucho gusto, pero resulta ser de que yo, si voto por usted, le estoy dando la mitad de mi voto a una candidata animalista que va en la lista de Renovación Nacional. Y fíjese usted lo que me pasa. Yo produzco pollos para el consumo. ¿Cómo lo hago? Pero la candidata animalista es hija de Mario Desbordes. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿en qué estamos? ¿Estamos haciendo un proyecto de vida futura o estamos quedando bien con los parientes, que alguna falencia anterior, que en fin, que la niña sepa que la quiero, o mi amigo del alma, aquí en Las Condes, que era el lugar para haber llevado unos profesores de Derecho Constitucional de esos con anteojos de poto botella, ¿eh? Con cero sexapil. Pues no. Tuvieron que llevar al que era amigo de un diputado. Y que yo nunca lo he visto en ninguna toma de posición pública, ni social, ninguna. No lo voy a nombrar porque ya he hablado mucho, pero ese es uno de los problemas que tenemos. Como tú dices, si se tiene un tercio, y yo lo dudo, ese tercio va a ser muy patuleco, muy patuleco. Y la compensación para eso es que elijamos unos 12 o 15 constituyentes que sepan de veras de lo que están hablando, y que del otro lado logremos reclutar unos 3, unos 4, quizás hasta 5 personas que usen la cabeza. Y yo pienso en Jorge Correa Sutil, quizás Patricio Zapata, en fin, Mariana Elwin, por ejemplo. Arboe, ¿qué opinión le merece Felipe Arboe? Arboe es un hombre duro, pero es un hombre de convicción republicana, no es un totalitario, porque en el grupo, los 2 tercios restantes, vas a tener muchos de mentalidad totalitaria, o sea, que le prenden velas a Stalin y a Maduro. Arboe no es de ese grupo. Oiga, volviendo un poquito atrás, qué interesante esto, la conversación que tuvo Corsi con este agricultor que le decía: yo le regalo la mitad de mi voto a una candidata animalista, porque además, por paridad, esta elección va a ser muy rara, porque personas que van a tener muy buenos votos van a quedar afuera por la paridad, y efectivamente uno podría estar regalando la mitad del voto a otro candidato y dejar, bueno, no vamos a entrar en ese tema porque yo creo que no tiene arreglo. Hagamos un poquito de ficción. Pero democrático no es, eso digamos. No, es meter la mano a la urna, derechamente, hay que decirlo con todas sus letras. Sí. Hagamos un poquito de ficción, don Carlos. Si usted fuera candidato a constituyente, ¿cuáles serían sus 3 ejes de campaña? O 2, los principales ejes de su campaña constituyente. Mira, este asunto es conceptual, tu pregunta, porque la Constitución tiene 130, 135 artículos hoy día. Así que no nos vamos a meter en los detalles, pero creo que hay que procurar con mucho empeño una cierta continuidad histórica política. Las constituciones en Chile han tenido siempre un núcleo estándar desde 1822, incluso algunos lo llevan al 18. Hay que tratar de mantener esa continuidad histórica. O sea, Chile es un país republicano, es efectivamente una república unitaria. En eso va a haber que matizar un poco, creo yo, por la realidad de las regiones. Y ese sí que ya sería un asunto más gordo de tratar, pero no es el momento. Me parece a mí que hay que tener mucho cuidado en convertir la Constitución en una lista de buenos deseos, porque así como esa señora o señorita no quiere que se maten los pollos y que nos convirtamos todos en vegetarianos, o peor todavía en veganos. Bueno, habrá otros que quieren
Bueno, aquí hay un hombre que habla en Santiago de que hay que garantizar en la Constitución el acceso a la banda ancha, pues viejo. Ubícate. Entonces, bueno, luego, si dependiendo de cómo salga la Constitución, si la Constitución sale muy florida en materia de derechos, hay que tener un poco de cuidado de que esos derechos no estén acoplados a la exigibilidad forzosa, porque si no, los próximos 50 años de la pobre República de Chile los vamos a pasar en litigio. Es muy cierto. ¿Te fijas? Hay que defender, sí, el recurso de protección, que es valioso. ¿Por qué? Porque Bueno, y ampara a una la invención de la persona. Constitución del 80, además. Por lo demás, una invención Claro, de la Constitución. es creado por los vampiros del gobierno militar para proteger a la persona. ¿Ah? Oye, no sé, creo que hay que poner mucha atención en preservar la autonomía del Banco Central, porque, en fin, yo soy viejo, tú eres joven y seguramente los que me oyen también, pero el Banco Central era una sucursal del Ministerio de Hacienda. Y cada vez que estaban cortos de plata echaban a andar las impresoras. Se echa mucho de menos el sistema de reparto para la seguridad social, tema súper capitalmente importante. Bueno, el año 73, creo que era el presupuesto nacional era un 45% destinado a cubrir el déficit de la seguridad social. Llegamos a tener 150 regímenes distintos. Y claro, con esto de que los que entran a trabajar pagan la pensión del viejo, estoy hablando del sistema de reparto, los salarios estaban recargados en más de un 40% para financiar las cotizaciones de los que se iban retirando. Bueno, y eso era cuando la pirámide demográfica chilena era muy amplia en la base. Hoy día, ¿para qué te digo? El año 80 había 10 activos por un pasivo. El año 20 hay 6 activos y probablemente hoy día debe ser 5,5 más o menos. ¿No? Pero o sea, preservar la autonomía del Banco Central, porque si no, oye, viene la inflación y ahí sí que queda la grande, porque la inflación la pagan efectivamente los pobres. Impulsada la inflación por todos estos que hablan de los pobres todo el día. Por estos días hablan más de los ricos, están muy preocupados los ricos. Yo se lo dije hoy día a Heraldo Muñoz. Oye, ¿por qué no? No, a Francisco Vidal, en otro debate. Dejemos de hablar de los ricos por un rato y hablemos de los pobres. Si esa es la preocupación de un político serio. ¿Cómo sacamos arriba a la gente que se va quedando atrás en el proceso económico y social? Pero no, dele canela con los ricos y los súper ricos. Pero en fin, ese es otro tema. ¿Qué otra cosa me preguntas tú de cosa necesaria? Hay que tener mucho cuidado con preservar el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional lo insertó en la Constitución el año 70, a fines de su gobierno, don Eduardo Frei Montalva. Ricardo Lagos. Todos los países serios además tienen uno. Amplió. Todos los países serios además tienen un tribunal constitucional. No es que sea una invención nuestra, como creen algunos. Es lo más corriente que hay y precisamente sirve para evitar que se vuelvan locos los parlamentarios o los presidentes de la República, que también se pueden tocar, pues ya. Así que hay que preservar el Tribunal Constitucional. Quizás haya que alterar la composición, en fin, verlo del control preventivo, de repente no es muy útil, pero hay que cuidar el Tribunal Constitucional y yo creo que esas son las... y como garantía de derechos civil muy medular, defender la libertad de enseñanza. Y en eso, Eduardo, hay que ser como un roble, porque para la izquierda no hay nada más tremendo que la diversidad en la enseñanza. Y por eso, doña Michelita, que siempre tenía nostalgias de Alemania Oriental, que vivió a la sombra del muro, pero nunca vio un problema de derechos humanos en Alemania Oriental. Es un fenómeno rarísimo. Bueno, la mamá de doña Michelita dijo en una declaración pública que ella entendía que el muro de Berlín se había levantado para impedir el acceso a la infantería americana a Alemania Oriental. Yo dije, medio en broma, dije por ahí, bueno, la señora es un poco mayor, sí, pero no es anterior a la aviación.
Bueno, ya. Don Carlos, Sí, pero sí, me fui a Berlín Oriental. Oye, la uniformidad en la educación es una cosa detestable para la gente de la mentalidad nuestra. Ya, y no hablo más. Dispare nomás. yo le quería hacer otra pregunta con respecto a esas mismas materias. Con respecto al régimen de gobierno, usted habló en principio de este pluripartidismo que nos ha hecho muy mal, que ha hecho que tengamos estos parlamentarios el 1,5% de los votos. Una de las cosas que yo planteo en mi programa es justamente terminar con ese sistema, con el sistema proporcional e inclusivo, como se le llama, porque le ha hecho muy mal al país. Ha hecho que haya muchos partidos políticos muy segmentados, con poca unidad, y por otra parte tenemos el problema de que Chile es un país presidencial, que ha sido la tónica histórica también, como usted lo mencionaba, de nuestra tradición constitucional, que es muy rica, pero que últimamente ha quedado muy demostrado que el presidencialismo que tenemos, con esta fórmula de pluripartidismo, parece ser la peor fórmula, porque yo creo que tenemos el peor Congreso en mucho tiempo. ¿Qué ajuste haría usted ahí con respecto al régimen de gobierno? Mira, Y le quiero preguntar lo último para ver si es que está de acuerdo con una de nuestras propuestas, que es que nosotros queremos generar ciertas cajas de herramientas que permitan que el Congreso tenga una mejor relación con el presidente. Y una de las cosas que proponemos ahí es que los parlamentarios puedan ser llamados al gabinete sin necesariamente dejar de ser parlamentarios. Y esto permitiría esa cierta idea de poder llamar parlamentarios de repente de oposición con el objeto de destrabar un proyecto de ley. Por poner un ejemplo, señor Lagos Weber, yo le invito al gabinete por 6 meses, pero el compromiso de usted es única y exclusivamente es traerme la reforma de pensiones y comprometa los votos para eso. Bueno, mira, lo que tú estás esbozando es sumamente complicado y muy ambicioso, pero tienes mucha razón en decir que el sistema electoral vigente es fatal para la gobernabilidad del país. En el año 17 aparecieron, creo que, 20 partidos de izquierda. Frente Amplio llegó a tener 17, nada más. El puro Frente Amplio. Bueno, entonces, claro, hasta los clubes de Rayuela quieren tener representantes del Parlamento. Pero, vuelvo atrás, no va a ser fácil esto de atenuar el proporcionalismo, pero creo que es tan o más importante que la redacción de una nueva constitución. En eso no te equivocas. Ahora, en una reforma que yo más o menos, no más o menos, de frente negocié con Ignacio Walker, hablábamos de un semipresidencialismo. Esto del nombre que se le pone provoca urticaria y reacciones raras, pero yo creo que vista el fraccionamiento de la opinión pública, que eso sí que es un dato, es más o menos insoslayable. Bueno, pero así todo, hay que crear un cauce institucional que permita ordenar esa opinión tan desordenada, tan fraccionada. Y el tema que planteamos en ese entonces era proporcionalizar un poco el mayoritario para complacer a la democracia cristiana, para dar expresión a algunos movimientos adicionales que se sentían asfixiados y que si no podían romper el globo. Yo proponía la creación de un cargo de primer ministro. Un primer ministro que era propuesto por el presidente de la República, aprobado por la Cámara de Diputados. El presidente de la República seguía siendo elegido en votación directa, como en Francia. Se integraba el derecho a censura contra el primer ministro designado, pero el presidente de la República reequilibraba eso con el derecho de disolver la Cámara una vez durante su periodo. Y la censura que manifestara la oposición al gobierno central tenía que ser una censura constructiva, es decir, con un primer ministro y un gabinete ya constituido, porque no era cuestión de echar al primer ministro o ministro del Interior reforzado, como quiera llamarlo, y quedar en el aire durante 5 meses. Yo conozco países donde no hubo gobierno durante un año. Bélgica, por ejemplo, donde yo estudié hace N años. Bueno, o sea que yo creo que hay que meterse con las definiciones del régimen político. Con prudencia, no se trata de instalar una democracia a la inglesa, no lo vamos a conseguir,
creo que el asunto de la configuración de los distritos es muy determinante. Pero eso es una cosa de técnica electoral. Sí. Oiga, pasando a otras materias. Mucha gente nos está viendo. Muchos saludos a Clever Monlezun, a Nicolás Carters, a Eric Burgos, concejal de Melipeuco, que también nos está viendo. Mucha gente acá en la Araucanía viéndolo. Vamos a pasar a otras materias. Perdón, vamos a retomar con respecto a la Constitución, para no irnos todavía de esto. Hoy día existe un lenguaje de derechos. Se habla mucho de los derechos, y hay como una inflación de derechos, como usted decía, hasta la banda ancha dentro de los derechos. Mi impresión, a mí no me gustaría que sea así, yo soy más bien partidario de constituciones minimalistas, no más maximalistas, pero creo que vamos derechito a tener una constitución maximalista, y es lo que ha demostrado también la experiencia comparada en otros países. Entonces, lo que nosotros hemos planteado en esta campaña es que si es que vamos a tener una constitución maximalista con muchos derechos, bueno, estudiemos también la posibilidad de incorporar algunos deberes en la Constitución. Entonces planteamos un esquema de derechos y deberes. Deberes que tienen que estar a mi gusto en la Constitución. La inscripción automática y el voto obligatorio. Yo creo que es imperioso volver a entender que el votar es una obligación y no un derecho. Otro ejemplo, si es que se establece el derecho a la vivienda, que se establezca el deber de cuidar los espacios públicos. Si se establece el derecho a la educación gratuita, que se establezca también el deber de estudiar, pues. Entonces, hoy día creo que es una sociedad que habla mucho de los derechos, pero muy poco los deberes. Y si vamos a ir encaminados hacia ese camino, ¿por qué no también abrirse a la posibilidad de incorporar algunos deberes en la Constitución? ¿Qué le parece a usted eso? Mira, yo creo que la exhortación a cumplir ciertos deberes es completamente ineficaz, Eduardo. Tú dices educación gratuita, contrapartida, obligación de estudiar. Oye, a mí mi mamá, mi papá me correteaban con una varilla para que yo estudiara de chico. ¿Ah? Y yo creo que a ti también, ¿o no? Bueno, y había que cortar la radio, entonces no había televisión, había que desenchufar la radio a las 9:30 de la noche. Pero entraba la mamá y si me pillaba con la radio prendida me pegaba una frisca. O sea, no, las constituciones no te van a obligar a la gente a limpiar la vereda, ni a estudiar más, ni a cuidar a la señora y a los niños. No, no va a ser así. O sea, son cosas de otra esfera que tienen que ver con una actitud moral distinta. Y uno de los grandes problemas que tenemos es precisamente el que se ha dejado de entender que el arte de gobernar tiene mucho con el arte de formar personas. En inglés se dice, bueno, en fin, se me olvidó la palabra exacta, pero existe el término inglés es soulcraft, la configuración del alma. Yo creo que el alma chilena está enfrentada a un vacío feroz. Y eso pasa por la religión, pasa por la cortesía, pasa por las normas de educación elementales, pasa por el cómo manejamos el auto en la carretera, pasa por tener en cuenta el espíritu de la comunidad. Tú vives en una ciudad mediana o chica. Bueno, el ambiente de Santiago es infernal, Eduardo. 2/3 del mal humor nacional tiene que ver con la condición de las ciudades. Bueno, yo te decía, tú vives allá en Victoria. Bueno, ahí se conocen mucho. Hay una especie de control horizontal que hace mucha falta. Pero tenemos que recurrir a, ya te digo, un cambio de actitud general, que no lo vas a conseguir por la vía de exhortaciones constitucionales. Yo creo que la Constitución la nueva, tiene que ser lo más parecida posible a la Constitución del 80, como está modificada. Se pueden corregir ciertas cosas por aquí y por allá, y ciertamente no se puede hacer que el Estado sea el sujeto pasivo de todos esos derechos que están pasando por la mente de Pedro, Juan y Diego, porque cada cosa que uno lee produce tiritones. Don Carlos, es imposible no preguntarle a usted teniéndolo acá y con todo lo que está pasando en nuestro país, que no solamente este año hay elecciones
concejales, gobernadores, alcaldes y constituyentes, sino que también se viene la primaria presidencial, la elección presidencial también. Hay varios candidatos en la centro derecha, pero esta semana por primera vez la señora Pamela Giles pasó a ocupar el primer lugar en la encuesta. ¿Le preocupa que Pamela Giles marque también en la encuesta? ¿A qué cree que se debe? Y la pregunta más importante de todas, don Carlos, ¿quién es su candidato presidencial, pues? Esa pregunta es muy fácil. Oye, Pamela Giles. Bueno, Pamela Giles efectivamente es preocupante, porque Pamela Giles suele ser descartada por nuestra mentalidad diciendo, no, si esta señora es muy chiflete y mira las cosas que hace. Entre otras cosas, nos llevaría a la presidencia al señor Maltés, que se permite contarnos que hace 3 años que no tiene relaciones íntimas con su mujer. No sé si lo leyeron ustedes hoy día, ¿no? Bueno, yo creo que lo hacen a propósito, ¿ah? Pero desde luego, pero es que esa es la decadencia social y cultural chilena. Nos tienen a todos los tontos hablando sobre las relaciones sexuales de Pamela con el señor Maltés. Y ella precisó que no hacía 3 años, sino que eran 3 años, 7 meses y 2 días. Bueno, decadencia en el diálogo público, ¿no? Pero ya, tú me decías, Pamela es complicada porque representa muy bien el ánimo nacional hoy día. El vacío de que hablábamos, la falta de patrones culturales, el retroceso del cristianismo, la virtual disolución de los partidos políticos. Hoy día los partidos políticos están atomizados, o sea, Renovación Nacional está en estado cataléptico, la UDI tampoco tiene las cosas muy claras, me lo temo. Así es que es enredado esto de doña Pamela, no hay que tomárselo a huevo. Ella representa una corriente del ánimo chileno muy potente. Ahora, la izquierda más racional está tan complicada como nosotros con eso. Y por eso le echaron por delante al señor Boric. Boric es un torpeo dirigido contra la línea de flotación de doña Pamela Giles. Porque Boric se va a entender con el Partido Comunista muy fácilmente. Pamela Giles no se va a entender con el Partido Comunista fácilmente porque ella es ella y no es una mujer de mansa de carácter, eso está visto. Así que doña Pamela puede muy bien ser la que lleve la banderita a la izquierda y por lo demás a la izquierda podría convivir con doña Pamela porque doña Pamela va a romper. Doña Pamela es un rompehielos, es un destroyer. Y el Partido Comunista, que es el tumor realmente peligroso que hay en operación hoy día en Chile, el más peligroso, porque son racionales, perfectamente puede utilizarla ella para romper el statu quo y después vamos viendo los ministerios, interior, defensa, que son los cruciales para una situación de tránsito revolucionario como el que tenemos. Ahora, ¿cuál es mi candidato? Mira, mi candidato hasta el momento sigue siendo don Joaquín Lavín, pero no sin temor, lo debo decir, porque yo no veo a don Joaquín Lavín enfrentado en un debate a doña Pamela. Yo creo que doña Pamela se lo puede servir con zapatos y cordones. Pero pasan las cosas, hay que elegir en las situaciones. En política no hay situaciones ideales, pero sí hay brutalidades monstruosas. ¿Cómo es posible que la UDI tenga 2 candidatos a la primaria? ¿Usted cree que llega con... Es una cuestión de loco absoluto, porque Joaquín Lavín lleva 10 meses estancado. Y por Dios que nos vendría bien que se retirara la señora Matei y le convidara de sus puntitos a Joaquín Lavín. Ahora, lo que les pasa a ellos es que Evelyn Matei les sirve porque Evelyn Matei se atreve a decir cosas que Joaquín Lavín no se atreve. Tiene otro carácter. Y dos, que Evelyn Matei retiene una parte del voto que de otro modo se iría donde José Antonio Cast o donde Sichel. Entonces, en ese sentido, ella presta alguna utilidad, pero por favor no vayamos a llegar a la primaria con 2 candidatos en la UDI. Y además nosotros tenemos a Mario Desbordes, que difarea que es un miedo. Eso le iba a preguntar. Su candidato es Joaquín Lavín, pero usted es de Renovación Nacional y no
tiene buenas migas con Mario Desbordes. ¿A qué se debe eso? ¿Qué cree que es lo que le ha pasado a Renovación Nacional en el último tiempo? Y una pregunta que tampoco se la puedo dejar de hacer, don Carlos, es que se rumorea que usted estaría interesado en retomar la conducción de Renovación Nacional. ¿Es verdad eso o no? No. A ver, lo primero, ¿qué ha pasado en Renovación Nacional? Han pasado demasiadas cosas, pero fundamentalmente que hay un trío de personas que se han ido turnando para ejercer la presidencia del partido y que están preocupados de sus propias carreras. Punto. ¿Ah? Y no voy a dar nombres para no echarle más pelo a la sopa. ¿Ah? Pero Renovación Nacional ha dejado de tener un horizonte nacional, no estamos planteando un proyecto de estructuración, estamos enfrentando el tema de la selección de los convencionales, uno de los cuales puede ser tú, y nadie sabe lo que piensa Renovación Nacional. El electorado de Renovación Nacional está como Toribio el náufrago, no hayan para dónde mirar, porque no se les dice siquiera por quién deben votar, o sea, y por qué votar por ese tal o cual. Ahora, que yo tenga interés en ser presidente de Renovación Nacional, te puedo asegurar que no tengo ningún interés, porque estoy viejo, porque estoy cansado, porque hay que aplicar la ley del turno en política. Pero, si no queda otra, también me embarco, por lo menos para ordenar un poquito el mono. La verdad es que el kinder en Renovación Nacional no está funcionando bien. El otro día, por 17 votos contra 2, se acordó apoyar el retiro del 10%, con plena conciencia de que el retiro del 10% a los que verdaderamente perjudica es a la gente entre pobre y mediano. Hay más de 3 millones de personas que tienen 0 pesos en la cuenta. Y todos entendemos... Y también por tonto, a nosotros, a los jóvenes. También nos perjudica mucho a los jóvenes. Alguien va a tener que cargar con esa mochila. Bueno, eso lo entiendes tú porque eres ailoso, pero oye, sí, es muy evidente. Hay 3 millones de personas que no tienen un peso, se evaporaron las reservas de esos 3 millones de personas hoy día. Después del tercer retiro podemos llegar a 5. Oye, y ese hoyo hay que taparlo de algún modo, o sea, lo va a tapar tu generación y otras cuantas que vienen para abajo. Oye, hay 3 maneras de pagar la seguridad social, que es el tema importante. A nosotros lo que nos debe interesar es la seguridad social. Ese es el gran amortiguador social y político. Bueno, la seguridad social está en telejuicio porque han descubierto que con los giros sucesivos destruyen el sistema de capitalización individual, que tiene en la mentalidad totalitaria el tremendo defecto de que hace que la gente se sienta dueña de algo. ¿Has visto tu cosa más peligrosa? Entonces, bueno, han descubierto que girando estos 10% periódicamente, los diputados están asegurándose su reelección. Yo te aseguro que se van 2/3 de los diputados por la casa y no pasa nada, al contrario, estaríamos respirando aliviados. Pero han descubierto que esa es la caja electoral y se paga con dinero ajeno. Y la Comisión Política de Renovación Nacional salió 17 contra 2 diciendo que le parecía fantástico. Bueno, eso es Renovación Nacional hoy día, es una pena. Pero te prevengo, hoy día votaron 2 diputados de la UDI por el retiro. Sí, no, sí. O sea, como decíamos, está en todas las filas, ha pasado lo mismo, y corremos el riesgo de que ojalá no nos pase en la convención, que es donde realmente nos vamos a estar jugando el futuro del país. Para eso contamos con don Eduardo Cretón y otros parecidos a él. Muchas gracias, don Carlos. Vamos para ir cerrando y no quitarle más tiempo, don Carlos. No, pero oye, es que más que eso, yo creo que tu gente debe estar bostezando firme ahí ya. No, hay mucha gente viéndolo y siguen llegando comentarios, así que teníamos muchos fans de don Carlos acá en la Araucanía esperando que usted pudiese estar conversando con nosotros acá en la pauta. Y bueno, lo último que obviamente le interesa a la gente que nos está viendo en la Araucanía, con esto vamos cerrando, es ¿qué opinión le merece lo que está pasando en la región de la Araucanía hoy día? Yo le voy a comentar que el día lunes en la noche me estaba acostando, estoy viendo con un primo y me dice, lo llamo y le digo, mira, escucha los balazos. Tuvimos una balacera en plena ciudad de Victoria. Asaltaron el servicentro de unos amigos, resultados 5 camiones quemados, un chofer variado en un hombro, al lado de un recinto militar. Los militares están a 200 metros del servicentro, tipos armados con armamento grueso, con camionetas robadas, en plena ciudad de Victoria, y eso es lo que estamos viviendo en la Araucanía. Yo le escribí una carta al presidente Piñera
hace un par de días, donde le comentaba lo que vivimos acá en la Araucanía. Yo he estado en 3 velatones ya por personas asesinadas producto del terrorismo. Entonces mi pregunta es, ¿qué cree usted que es lo que está pasando en la Araucanía? ¿Qué opinión le merece? Y si es que este proceso constitucional nos va a servir en algo para solucionar este conflicto que tenemos. Mira, Eduardo, no me hagas decir cosas terribles, pero la voy a decir igual. Yo creo que este proceso constitucional es requete peligroso. No tiene por qué salir algo bueno porque sí nomás. Porque hay gente que dice, bueno, se liberaron presiones. Sí. ¿Y qué tal las presiones que estamos enfrentando hoy día? ¿No? ¿Ah? Te digo, estamos en un desfiladero muy peligroso. Estamos caminando por la orillita del cañón del Colorado en un día de lluvia. No estamos en el albor de una república estupenda. Hay muchos peligros en el horizonte. Ahora, hablar para mí sobre la Araucanía es un poco, es casi una irreverencia, porque ustedes son los expertos, pues ustedes son los que están allá padeciendo este embate diario, que es fundamentalmente un problema de motivación política y que ahora en los últimos años ha venido a empiernar, como dijo el Guaso, con el narcotráfico. ¿Qué tiene de mapuche el señor Berghoff? Que lo pillaron con 831 kilos de pasta básica en un auto, ¿eh? Con una pandilla de 11 gallos. Hay varios apellidos de ese tipo que no tienen mucho que ver con los pueblos originarios. Por lo demás, el pueblo mapuche entró a Chile 40 años antes que llegara don Diego de Almagro en 1536 a Chile. Y venía de la Pampa Argentina el pueblo mapuche. Metieron una cuña en esta faja larga y angosta, como decía Benjamín Suercasó, y echaron unos indios para arriba y otros indios más abajo, y se apoderaron ellos también del territorio chileno en una buena franja. Bueno, o sea, en Chile somos todos recién llegados, porque 500 años en el curso de la historia no es nada, 150 años aún menos, ya lo sabemos. Pero ya, con ese prólogo, dije que no iba a hablar de la Araucanía porque ustedes son los expertos, pero te quiero decir que ustedes están sentados arriba de un volcán y el volcán está siendo utilizado para dañar a la República. Eso es lo que está pasando. Están siendo usados como un ariete, como una perforadora contra la institucionalidad chilena. Y entonces lo que pasa en la Araucanía es muy decisivo. Ya, me preguntas tú, ¿qué haría yo? Bueno, pucha, digo, yo haría, y lo digo en una sola frase, hay que ejercer inteligentemente y de manera íntegra el poder del Estado. Y eso supone muchas cosas. Pero claro, hay que tener lo que hace falta. Creo que hay que retomar el programa de inversión que se tenía pensado y que estaba aplicando el ministro Moreno, que es un hombre inteligente y competente, hasta que ocurrió el asesinato de Catrillanca. Hay que retomar ese tema, si no tenemos por qué abandonar nosotros a la Araucanía, porque aquí en Santiago nos sentimos seguros, entre comillas. De paso les digo, después que se llevaron la estatua al general Baquedano, se acabaron los incidentes en la Plaza Baquedano. Entonces alguien dirá, ¿será porque ganaron? No. Yo le puedo contestar a esa persona que no, que estamos en una fase de adormecimiento. Ahora hay que darle un poco de tranquilidad al ambiente local. Había mucha gente que estaba un poquito hastiada, saturada con este asedio constante contra la normalidad. Pues bien, desapareció la primera línea de la Plaza Baquedano, que nos decían que eran todos jóvenes idealistas y muy espontáneos. O sea, estamos enfrentados a un proyecto de demolición de la República de Chile. Está en curso un golpe de Estado. Hay una demolición institucional. En fin, podríamos hablar mucho rato sobre esto, pero
pero la cosa es para preocuparse. Yo he denunciado, no es la palabra, pero me he referido a este golpe de Estado que está ocurriendo y fui denunciado por el diputado Winter, ¿eh? Un diputado que salió con alrededor del 1% de los votos. El diputado del 1%. Fui denunciado a la fiscalía por yo decir de que había un golpe de Estado en curso. Oye, por favor, si el golpe de Estado es evidente. Y ellos hacen bistec molido con la Constitución, ¿eh? 2 veces al mes, y me dicen que no hay un golpe de Estado en curso. Claro que lo hay. Y el drama de la Araucanía, porque esa es la palabra. El drama de la Araucanía es una pieza importantísima en la demolición de la República de Chile como nosotros quisiéramos que fuera. Y va a durar ese asunto, ¿eh? Y no es solo una cuestión de orden público, es más que una cosa de orden público. Pero bueno, yo creo que con eso, Eduardo, ya me ha sacado la pepa del alma, como se dice en Colchagua. ¿Ah? Y le hemos sacado el jugo también. Muchos comentarios acá con respecto al caso de Pierce, para que entendamos que esto no solamente es del gobierno, sino que ahora también el Poder Judicial, la Fiscalía, las policías, un funcionario que es secretario del Tribunal de Garantía de Traiguén que fue encontrado con armamento terrorista en su casa. O sea, si están en el Poder Judicial, ¿qué más podemos pedir? Don Carlos, le quiero dar las gracias por haber estado con nosotros conversando acá con la gente de la Araucanía. No alcanzo a leer todos los comentarios que nos llegan, todas las preguntas que le querían hacer, muchas muestras de cariño. Habían algunos que hasta lo estaban candidateando a senador por la región de la Araucanía. Mira. Imagínense el cariño que le tiene la gente en esta parte del... Pero mira, yo soy cara pálida, así que no creo que me fuera muy bien allá. Pero cuando pienso que el Rojo Edward salió elegido en la primera elección, llamándose Edward y siendo colorín, creo que en el otro distrito más abajo, ¿no? Sí. Así que, bueno, nada, ustedes sigan la batalla, oye, no hay que aflojar. Esto pide esfuerzo, si todo es esforzado en Chile. Todo pide un cierto desinterés, y eso es lo que hay que fomentar, que sepamos vivir tranquilos, que nos respetemos, que tengamos en consideración al prójimo y que trabajemos la opinión pública, Eduardo. Esto que tú estás haciendo con el Zoom, tú lo puedes hacer con 50 personas en Santiago o allá mismo en la zona. Hay que trabajar a la opinión pública, porque mucha gente de nuestro sector desprecia a la opinión pública. Mira, con esto cierro. Hoy día fui a un debate en la televisión. Oye, ayer fue eso. Mira, tenía al frente al Heraldo del Futuro Muñoz, a doña Paula Narváez, y tenía a los dos animadores, Julio César Rodríguez y una niña que se llama Macarena algo. Oye, mira, yo puedo batallar con uno, puedo batallar con dos, pero batallar con 4 no puedo. Y claro, ¿cuál fue el tema, el más recurrido? El de los súper ricos. ¿Y de quién era el canal ese? De un súper rico, por supuesto. A mí me dieron muchas ganas de decirle a doña Paula Narváez que los súper ricos en Chile pagábamos mucho más impuestos de lo que paga ella, porque ella es funcionaria de las Naciones Unidas en Panamá. Tax free. Agüitas azules, tibias, unas palmeras, en fin. Y nosotros aquí, nada tax free. Tenemos un impuesto al patrimonio cotidiano que son las contribuciones a los bienes raíces. Todos pagan contribuciones a los bienes raíces, o casi todos. Salvo los bienes inmuebles indígenas. ¿Cómo? Los terrenos indígenas no pagan contribuciones al país. Claro, no, sí sé que un 70% de los roles están exentos, pero los campos sí pagan, en fin. Y claro, los indígenas no pagan. Oye, pero en fin, los animo a dar la batalla y les agradezco la invitación. De veras, me siento muy parte de la vida de ustedes. Hablo hasta por los codos de la Araucanía y los que están ahí poniendo el pecho. Buenas noches y mucho ánimo. Adelante. Muchas gracias, don Carlos. Gracias a todos los que nos vieron y recordarles que vamos a seguir nosotros con la pausa. Vamos a tener grandes invitados. Se nos viene Nicolás Birrell, director ejecutivo del Desafío Levantemos Chile, institución a la que tengo un tremendo cariño, la Tere Marinovich, Sebastián Sichel, así que hay varias sorpresas más en la pausa. Un abrazo grande y nos estamos viendo prontamente.
Chao, chao.